vamos a hablar un poco de alimentación, de cómo comemos los argentinos y acerca de la alimentación, puntualmente empezar a preguntarnos qué pasa con la aparición de algunos productos llamados orgánicos, si son mejores, si no son mejores, por qué son más caros. Muchas de las incógnitas y preguntas que nos solemos hacer por estos tiempos, sobre todo cuando empiezan a desatarse algunas polémicas acerca de cómo comemos y sobre todo si nos ponemos a pensar que de acuerdo a lo que dicen algunos especialistas, comemos bastante mal los argentinos. ¿Será real o no? Se lo vamos a preguntar a Juliana Gamboa. ¿Cómo te va? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Buenas. Bien. ¿Cómo estás? ¿Tu título es doctor en alimentos? Sí, doctora en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Mira vos, Sí. una carrera que me imagino debe tener una gran cantidad de cosas para tener en cuenta a la hora verdad de... la verdad que es muy ¿no? amplia. Mi formación de base es de Ingeniería en Alimentos, con lo cual, bueno, vemos un perfil bastante amplio de todo lo que es la industria alimentaria, tanto desde el punto de vista de la calidad, de la inocuidad, de temas de administración de empresas. Y después, bueno, tenemos la posibilidad de especializarnos en diferentes ámbitos. Yo elegí la investigación, por eso hice un doctorado. Así que ahí estás, sabiendo estamos en esto. prácticamente todo sobre los alimentos, o por lo menos gran parte de lo que para nosotros son dudas, seguro. Sí, la verdad es que, bueno, hay un descontento generalizado con el tema de los alimentos. Muchas veces se ponen de moda determinadas demonizaciones, ¿no? que no nos hacen bien, pero bueno, la realidad es que hoy en día los consumidores necesitan mucha más información. Y la estamos reclamando, y se la reclamamos a las instituciones, a los organismos públicos, privados, a las empresas. Y todos estos debates me parece que son muy positivos desde ese punto de vista porque generan más información, justamente. Juliana, yo quiero preguntarte si hay, porque uno tiene a veces algunos pensamientos respecto de los estados de situación para entender si es que necesitamos más información porque no la tenemos y estamos consumiendo cosas que no son tan buenas como eran los alimentos antes, o en realidad esto sucede porque tenemos más información, entonces sabemos qué es lo que consumimos. Y antes también lo consumíamos y no nos enterábamos. Es una realidad que, bueno, que día a día hay una diversidad cada vez mayor de alimentos, de productos, de producción. Y actualmente hay cierta tendencia a volver a lo orgánico, a la fuente, a los alimentos poco procesados. Pero como vos bien decís, es todo un tema de miedo, ¿no? Siempre las tecnologías, la innovación generaron estos ambientes de preocupación, ¿no? y de desconocimiento. Claro. Pero realmente yo creo que es muy positivo que exista cada vez mayor información. Claro. Si el consumidor la exige, la tiene que exigir porque es quien realmente controla el mercado. ¿Hay una cuestión anclada en la industrialización o en realidad, digamos, no tiene nada que ver el hecho de que un producto sea industrializado con que comamos mejor o peor? Yo creo, bueno, desde ya mi formación es de Ingeniería en Alimentos, así que estoy absolutamente a favor de los procesos. Creo que los procesos tanto industriales como, digamos, caseros, los procedimientos, sirven para mejorar los productos. Lo que intentamos es optimizar la calidad, que tengamos alimentos cada vez más inocuos, con una calidad sensorial, que viene del lado del organoléptico, como una calidad nutricional o una calidad microbiológica cada vez mejor. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre es que muchas veces, y bueno, con estas nuevas modas de la vuelta a lo natural y a la fuente, se tiende a demonizar, si se quiere, ¿no? Todo lo que es el proceso. Pero desde un punto de vista, digamos, de la industria, siempre se tiende a mejorar. Eso es una visión que no tenemos que dejar de perder. Siempre queremos agregar valor a los alimentos. Ahora, si nos planteamos puntualmente algunos ejemplos, ¿no? Estoy pensando en los alimentos congelados, por ejemplo, ¿no? Digo, hay un montón de cuestiones, sobre todo en las verduras y demás, donde claramente hay colores diferentes, sabores diferentes. Digo, uno tiene como la sensación de que eso que está comiendo y viendo incluso, está como más, no sé, fervoroso al lado de lo que era en otro momento el color o el sabor que tenía lo natural que comíamos, no sé, en la casa de las abuelas, por ejemplo, hace unos 20 o 30 años atrás. Pero por otro lado, también vemos a la inversa, no sé, por ejemplo, pensaba en un tomate de verdulería que no tienen el mismo sabor que los tomates que antes comíamos. ¿Qué es lo que pasa ahí en el medio, sobre todo con el tema verduras y frutas y cosas congeladas?
Bueno, desde el punto de vista, bueno, ahí hay dos puntos a tener en cuenta. Una cosa es el tema de los congelados, que si bien se incrementa la vida útil de los productos, porque hoy en día, gracias a esa industrialización, a esos procesos, disponemos de alimentos a lo largo de todo el año, que quizás no son de temporada, eso es una ventaja, que viene de la mano de los productos congelados como de los deshidratados, principalmente. Hoy en día podemos conseguir, yo creo que casi en una dietética, berries o, digamos, frutas exóticas que vienen de otros países deshidratadas. Sí. Si estos procesos no existieran, sería muy difícil. Con un incremento de la vida útil realmente muy perceptible, que yo creo que desde ese punto de vista hace bien al consumidor, porque estamos ofreciendo cada vez productos más diversos, ¿sí? Tenemos acceso a un montón de productos. Claro. Ahora, como vos bien decís, algo ha pasado y eso lo notamos, ya no comemos los mismos tomates que comíamos hace 50 años. Y bueno, eso tiene que ver con múltiples factores. Tanto a nivel productivo, la utilización de fertilizantes, herbicidas en el agro, como una mejora genética desde algún punto de vista que en algunos casos mejora y en otros casos empeora. Y la misma diversidad o selección artificial o natural, mejor dicho, que se produce a medida que, que pasa el tiempo, con la modificación de de las zonas productivas, en este sentido. Yo tengo algunas preguntas relacionadas con productos y con cosas concretas. Pensaba en el pollo, por ejemplo, que es otro de los grandes productos en discusión por cuestiones que tienen que ver con el sabor, pero también por cuestiones que tienen que ver con lo que algunos llaman el hecho de la aplicación de las hormonas. El otro día hablaba, por un lado, con alguien que es muy defensor de los productos orgánicos. Y me decía, no, bueno, los pollos están llenos de hormonas, si uno los come, lo que puede pasar después, los efectos secundarios, etc. Y con una persona que trabaja en la industria de la alimentación que me decía, si tuvieran tantas hormonas, los pollos deberían costar 15 veces el valor que tienen en el supermercado. Exactamente. Mito, realidad, hablemos un poquito de eso. Totalmente mito. Hasta donde yo tengo conocimiento, las hormonas dejaron de incluirse en el pollo hace 50 años. O sea, sí que hubo alguna época donde ha habido casos, pero actualmente no se utilizan. No debo decir lo mismo de los antibióticos. Los antibióticos se utilizan en muchos alimentos, ¿sí? Pero con fines, obviamente, no preventivos, sino para paliar enfermedades que hoy en día nos aquejan o aquejan a los animales y por ende también repercuten en la salud de las personas. En ese caso, por ejemplo, para los que tenemos así como en el pasado nuestro recuerdo de comer, no sé, la pancita rellena del pollo que se criaba en el campo de la abuela, etc. No es conveniente hoy, ¿no? Porque a esos lugares, digamos, a lo que se conoce como las vísceras, que muchas cosas se exportan y demás, es donde van a parar esos medicamentos. ¿Esto es mito o realidad también? Te lo pregunto porque muchas veces se suele decir eso. Y en teoría, digamos, en el momento que el consumidor consume el alimento, valga la redundancia, no deberían contener a ningún tipo de antibióticos. Esto ocurre tanto con el pollo como con el salmón, como con otros alimentos. Entonces, en teoría hay un periodo en el cual supuestamente esos antibióticos son metabolizados por los animales y al momento del consumo o al ingreso en la industria, como puede ser con la leche cruda de las vacas, ese contenido de antibióticos se controla y se garantiza que tenga unos niveles aceptables para entrar en la cadena de producción. ¿Qué pasa con el tema de otra cuestión que ha generado bastante polémica, sobre todo entre los defensores de los animales? Mucha gente que es vegetariana o vegana, justamente por esa razón, además de cuestiones de salud, sobre el trato o maltrato a los animales en cuanto a la crianza. Pensaba, volviendo al tema de los pollos, ¿no? Concretamente, el hacinamiento, el hecho del crecimiento veloz, muy rápido, para que la producción sea rápida, tenga buenas ganancias y demás. ¿Qué hay de todo eso? Y como en toda situación de la vida, hay una ética, ¿no? Hay personas que sí lo llevan a cabo y hay personas que no. Y por eso yo vuelvo al tema de la demonización. Tenemos que tener cuidado con eso porque realmente el consumidor está tan desprotegido con respecto a información que muchas veces piensa que un pollo que creció en hacinamiento, en confinamiento, se hace extensivo a todos los pollos y no es así, ¿no? Hay diferentes granjas. Hoy en día el productor, el granjero conoce que, que un pollo de buena calidad se vende de mejor manera, mayor precio.
tiene mejor aceptación. Entonces yo creo que no va a arriesgar, o sea, en la medida de lo posible, su producción. Y hay muchos entes regulatorios que se dedican a certificar esto, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que hoy vende más un producto de buena calidad que uno de mala calidad. Entonces tenemos que tender a eso, tenemos que exigir eso. Y en cuanto a los productos de buena calidad, si pensamos en los llamados orgánicos, ¿no? Si compramos productos de granja, pienso, no sé, las verduras de alguna quinta, que sabemos quiénes son los productores, cómo hacen crecer esas plantas y demás, que no utilizan, por ejemplo, herbicidas o algunas otras cuestiones que pueden ser tóxicas. ¿Estamos comiendo comida más sana o en realidad es lo mismo que consumir productos industrializados? Bueno, desde el punto de vista de la calidad, a lo que te referís en general, acá yo creo que este es el kit de la cuestión, porque podemos hablar de muchos tipos de calidad. Tenemos, por un lado, la calidad nutricional. Sí. Por otro lado, la calidad microbiológica o la inocuidad, si se quiere, donde tiene que ver todo el tema de la toxicidad. Sí. Por otro lado, la calidad sensorial, que es lo que nos gusta más y nos gusta menos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que hacer, digamos, esa salvedad, porque quizá un producto orgánico, que digamos, a mí me encantan y los consumo y me parece que tienen una calidad sensorial muchísimo mejor que un producto industrializado, quizá tiene incluso también problemas de inocuidad, no sabemos. Hay muchos factores que influyen, más allá de los pesticidas, que es un contaminante químico, hay otros contaminantes que por ahí pueden provenir del sistema de riego. Uno puede hacer un tomate orgánico y llamarlo como tal porque no utiliza pesticidas o herbicidas, pero el agua de riego que utiliza digamos, en esas plantaciones quizá tiene un contenido muy alto de metales pesados. Y eso se transmite al alimento y uno compra un producto orgánico creyendo que eso está pasando. Que es lo mejor que puede encontrar y tiene una pequeña o grave contaminación con metales pesados. Eso pasa en muchos países. Entonces quizá digamos, estamos dirigiendo la atención al tema orgánico, no orgánico, vegano, no vegano, los animales y tal. Y tenemos un problema mucho peor, creo yo, que aún no hemos combatido al 100%, que es el agua. El agua. Ocuparnos de que el agua sea... Que el agua se utiliza para el riego, es digamos, el principal ingrediente de la industria de alimentos. Y en la provincia de Buenos Aires tenemos enormes problemas de agua en muchos lugares, con arsénico, ¿no? Exactamente, entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener criterio a la hora de elegir. Podemos hacer el mejor producto desde el punto de vista de la inocuidad, que tenga una calidad microbiológica excelente, pero desde el punto de vista de la calidad nutricional sea pésimo. Claro. Por último, es un tema larguísimo y da la verdad para muchísimas cosas, pero digo, ¿cuál es, o de acuerdo a tu consejo o a tu experiencia, la mejor manera para informarnos, digo como consumidores, para aquellos que nos están viendo y nos están escuchando? Y para informarnos yo creo que hay que leer mucho, hay que ver de dónde obtenemos la información, porque muchas veces estas peleas, si se quiere, son muy marketineras desde algún punto de vista y generan confusión, pero hay que ir a la fuente y hay que confiar un poquito más, creo yo, en los entes reguladores. Tenemos que intentar digamos, dejar sobre ellos esta responsabilidad, ¿no? Y, bueno, tener en cuenta estas pequeñas cuestiones, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de alimentación saludable, de qué hablamos cuando hablamos de inocuidad, de qué hablamos cuando hablamos de calidad. Es tan amplio, justamente, vos lo dijiste, que tenemos que tener criterio e informarnos, preguntar, realmente preguntar, exigir, mirar los rótulos, ¿sí? Hacer mucho hincapié en esto. Juliana, muchas gracias no, de nada, por haber venido, por habernos contado. Muchas gracias.